La situación que estamos viviendo en la actualidad no tenía un precedente en los años recientes de nuestra historia económica. Es decir, nuestra economía resistió los niveles de caídas de precios del petróleo en el 2014 y 2015, logrando incluso en el 2016 crecer a una tasa del 2,1%. Posteriormente se generó un impuesto que afectó la capacidad de consumo de los diferentes hogares colombianos, con el tema del IVA llegando al 19%. Incluso en el 2017 nuestra economía logró crecer a una tasa del 1,4%, y posteriormente incluso esa fortaleza del consumidor con una mayor creación o ampliación de la clase media y algunos planes de estímulos económicos permitieron que nuestro PIB en el 2019 se expandiera del orden del 3,3%. Posteriormente, entrado este 2020 y la expansión de la enfermedad a nivel internacional y tocando nuestro país a finales de marzo, logramos en ese primer trimestre de 2020 crecer al 1,1%, pero solamente en el mes de marzo, cuando cerramos con 900 casos de COVID, en ese mes nuestra economía decreció el 4%. Posteriormente, en abril, con el orden de 6.500 casos y un cierre casi total de nuestra economía, decrecimos el 20,5%. Para mayo, con cerca de 30.000 casos, se fueron dando algunas reaperturas y nuestro nivel de crecimiento se redujo, pasó de ese 20,5 al 16,7 producto de ese efecto de reaperturas, y empezó a darse un poco una disyuntiva porque a medida que estamos teniendo más casos o venimos teniendo más casos, se están dando mayores niveles de reapertura, y si bien eso ayuda al nivel económico, pues está generando una presión gigante a los diferentes sistemas de salud, y se genera entonces la disyuntiva de decir primero es la salud o primero es la economía. Y digamos que ese tipo de discusión no debería existir, porque primero es la salud, porque sin esta no va a haber ningún tipo de desarrollo económico. Entonces ahí debe estar nuestro foco, y nuestro foco debe concentrarse en que efectivamente nuestro país llegue este año a tener 10.000 UCI. En 2019 cerramos con el orden de 3.500, poder tener mejor dotados nuestros sistemas de salud, poder lograr desarrollar una industria nacional con lo que se está creando en sistemas de ventilación para poder bajar un poco esa dependencia que tenemos de dispositivos médicos y equipos médicos a nivel internacional, y poder contar con ese tipo de suministro. Pero también se tiene un reto importante, y es la disponibilidad de personal médico. De ahí que entran las posibilidades de empezar a analizar los convenios de cooperación internacional, donde países que ya hayan pasado por la situación más grave del enfrentamiento de la enfermedad, su personal médico pudiera venir a darnos una mano y poder salir de esta situación. Eso desde el punto de vista de salud, pero estando muy conscientes que este año vamos a entrar en un hueco económico que puede estar entre una caída de nuestro PIB del -3 al -7%. Eso en términos de PIB resultan unas pérdidas de 26 a 75 billones de pesos en ese producto agregado. Ese hueco en el cual vamos a estar, producto también pues de esta concentración que debemos tener en el frente de salud, no puede distraernos o generar no pensar en cuáles van a ser los planes de salida a esa situación, porque si creemos que solamente pasando la enfermedad en nuestra economía va a rebotar, que de hecho lo va a hacer, pero puede generar un nivel de rebote de crecimiento del orden del 4%, ese 4% no se va a asemejar con los niveles de PIB que teníamos en el 2019. Quiere decir que los impactos que vamos a estar sufriendo este año en materia de desempleo, en informalidad y en todos los efectos que se desprenden de esos elementos no los vamos a poder corregir. De ahí que debemos y es necesario y urge unos planes de acción para poder pensar en cuál va a ser la estrategia de salida del hueco económico al cual estamos enfrentando este 2020. Tal vez algunas de las lecciones que nos pueden ayudar es poder tener en cuenta en los últimos 60 años en el mundo cuáles han sido las crisis que hemos enfrentado, que ha enfrentado todo el globo, y un poco cuáles han sido algunos planes de salida. Teniendo en cuenta que incluso en los últimos 60 años y mirando una curva de nuestro PIB, del PIB del mundo, en 2019 llegó al orden de los 88 billones de dólares. Y esta crisis, junto con la del 2009, han sido las únicas que han generado que la tasa de crecimiento del PIB del mundo registrara niveles negativos. Pero la crisis actual, la del gran aislamiento, va a tener o tendrá unos efectos que son 3 veces superiores a la del 2009.
Recordemos que la del 2009 fue ese crash financiero hipotecario generado por la crisis subprime, todo el estallido de la burbuja hipotecaria en Estados Unidos y donde los tenedores de bonos asociados a esas hipotecas estaban alrededor del mundo, y de ahí un efecto contagio que llevó a un decrecimiento de la economía mundial para ese periodo del 1,7%. En los otros momentos de la historia, desde los 60 a la actualidad, hemos sufrido unas crisis y unos shocks que han impactado la economía, pero no la han hecho decrecer. Es decir, por ejemplo, en los 70, en la orden de 1974-1975, se enfrentó la crisis petrolera por el embargo de la OPEP al crudo de Israel, un poco en esa disputa por las cuotas de mercado. Entonces la OPEP, los países que compraban el crudo de Israel, dejó de suministrarles crudo. Eso generó que los precios del petróleo se incrementaran, se volvió más rica la OPEP con mayor poder, se consolidó ese cartel, pero muchos países demandantes de petróleo se quedaron sin crudo, y de ahí efectos económicos que en el mundo generaron un crecimiento apenas del 0,6% en el 75. Posteriormente, a comienzos de los 80, se vivió una crisis muy concentrada en los países latinoamericanos, países que habían incrementado de manera importante su deuda, y tomando esos recursos pues los invirtieron en sus países para crear sistemas de desarrollo, pero descuidaron de cierta forma el aparato productivo que iba a generar el pago de esa deuda. Se entró en impago de deuda en el 82, y los efectos de ese impago de deuda pues arrasaron con todos los efectos de crecimiento que se habían logrado en periodos anteriores, y se denominó la década perdida de Latinoamérica. Para comienzos de los 90 se tuvieron diferentes impactos económicos ocasionados en ese momento por la invasión que generó Irak a Kuwait. De ahí un shock también en el tema de precios del petróleo. Se generó un gran nivel de desconfianza a nivel internacional, y adicionalmente una política monetaria restrictiva que nos llevó a periodos de crecimiento en PIB del 1,4-1,5%. Posteriormente el mundo siguió creciendo, se siguió desarrollando, y la otra crisis que enfrentamos fue entrado 2001, con toda la masificación que se dio de Internet, la creación de empresas en la web, la denominada .com, muchas de esas empresas saliendo a bolsa, y resulta que muchas no tenían un modelo de negocio probado, y se dio un estallido de esa burbuja tecnológica para ese periodo. Entonces hemos tenido diferentes momentos de crisis, de shock, y vale la pena poder entender, es posterior a esos momentos de impacto, de ese hueco económico, que desarrollaron los países para poder salir de esa situación y poder ver qué elementos se pudieran replicar que nos ayuden a enfrentar la situación actual y nos puedan sacar de esta situación económica que estamos enfrentando. Uno de los ejemplos relevantes a nivel internacional tal vez es el caso de Corea del Sur, un país que con un nivel de población muy similar al de Colombia ha consolidado en el 2019 un PIB del orden de los 1,8 billones de dólares. Representa más o menos el 2% del PIB mundial. Para hacer un contraste, nosotros en Colombia representamos más o menos el 0,4% del PIB mundial. Y este país ha sido ejemplo en muchos elementos, incluso esta crisis del gran aislamiento que va a impactar su economía y la hará decrecer. Las tasas de crecimiento que tendrán son muy menores a lo que van a presentar los diferentes países en el mundo, y ahí ha tenido un ejemplo relevante. Otro caso fue, por ejemplo, la crisis del 2009, que si bien impactó al país, no le generó decrecimiento. En ese momento el país logró una tasa de crecimiento del 0,8%, y si miramos su historia también en los últimos 60 años, en los 60 y 70 logró su sistema económico dar una transición de lo que tenía que ver con el tema agrícola a la parte industrial, y ahí poder tener tasas de crecimiento en el PIB del orden del 12 y hasta el 15%, pero era una economía que tenía un impacto marcado de las dictaduras, y en el 79 y en el 80 hubo un alto nivel de rebelión de las personas y de los grupos estudiantiles a esas dictaduras. Incluso en el 79 se dio el asesinato del dictador Park Chung-hee, y posteriormente se creía que se iba a salir de esa situación, pero en el 80 entró un nuevo dictador que fue Chun Doo-hwan,
que incluso se generaron diferentes elementos de masacres en diferentes ciudades, y eso generó una contracción en la economía del país del orden del 1,6%. Posteriormente se dio la abolición de esas dictaduras y se empezó a ver a Corea del Sur como un tigre asiático, uno de los países que generaba crecimiento en toda la región y era ejemplo para el mundo. Lastimosamente, esa mayor apertura vino con unos elementos de riesgo, y es que el país, al venir de esas dictaduras, invirtió en su apertura económica, en mayor desarrollo del sistema financiero. Se dio la promoción de los chaebol, que son ese grupo de familias poderosas creando empresas que se vuelven conglomerados empresariales, como lo es un Samsung, lo es un Daewoo, Doosan, LG. Entonces se dio esa promoción, pero hubo poco nivel de regulación. Y para el 97 y 98 se está encontrando que la banca, el 22% de su cartera estaba en créditos insolventes, había una balanza comercial deficitaria, y cuando Tailandia devaluó su moneda se generó un efecto contagio en toda la región que a Corea lo impactó con un decrecimiento económico del 5,1%. Esa crisis financiera de los mercados asiáticos se convirtió en la mayor crisis que ha enfrentado el país en los últimos 60 años. Inmediatamente, incluso con la intervención del Fondo Monetario Internacional, el país generó gran cantidad de reformas a la mayoría de sus sistemas. Se generó una reforma empresarial donde se entró en planes de salvamento a las empresas, pero también se empezó a mirar un poco, trabajar el gobierno de la mano con estos conglomerados empresariales, con los chaebol, y creando unas cuotas donde estos grupos pudieran hacer la promoción y el crecimiento económico, pero también de la mano de las empresas PYME. Adicionalmente se limitaron sus niveles de endeudamiento y tuvieron más exigencias en las inyecciones de capital. Adicionalmente se hizo una reforma del sistema financiero, se depuró gran cantidad de entidades que se estaba evidenciando que promovían la creación de riesgo sistémico, fueron fusionadas, se les inyectó capital y otras fueron liquidadas, y todas las directivas que manejaban estas instituciones fueron retiradas de sus cargos. Por otro lado, se hizo unas reformas a la parte del funcionamiento del sistema gubernamental. Un tema muy clave, la remuneración de los empleados públicos cambió y fue ya ahora basado en los niveles de desempeño que tuvieran. Se hizo un tema también de ampliación de las políticas de bienestar social. O sea, el bienestar social estaba llevado a personas que trabajaran en empresas que emplearan a más de 30 personas. Esto posteriormente fue ampliado a todo tipo de personas, pudiendo acceder a los seguros de salud, a los seguros de pensión y a los seguros de desempleo. Otro de los elementos claves fue que se incrementó el presupuesto en obras públicas, siendo este tipo de obras las que podían desarrollar y promover el nivel de empleo. Y finalmente se siguió teniendo una alta inserción con los mercados internacionales y sobre todo el pensamiento de la inversión extranjera. Se generaron levantamientos de restricciones a esa inversión extranjera para poder apoyar y desarrollar el país. Al año siguiente, en 1999, la economía logró un rebote del orden del 12% al poder implementar esta serie de estrategias que lo sacaron de la crisis del 98. Muchos de estos elementos de poder pensar en estrategias para salir de situación de crisis son algunos de los elementos y prácticas que debemos poner en marcha para poder pensar en la situación de salida de la crisis o el hueco económico que vamos a estar enfrentando en este 2020.